El tema del día de hoy es saber quién eres. Y en el nombre de Jesús vamos a iniciar con este tema. Y quiero hacer un comentario respecto a quienes han sido papás, quienes han sido padres, que recuerden justo en el momento en que vieron por primera vez a su bebé al momento de nacer o en el momento en que se los presentaron, ¿verdad? Y la verdad es que uno muchas veces piensa que no es posible hasta que sucede. Pero en ese instante que sucede, ¿qué es lo que realmente experimentó cada uno de nosotros, cada uno de ustedes? Sinceramente, se experimenta un amor abrumador por ese pequeño ser, ¿verdad? Aquel pequeño bebé que para los demás pueda parecer un bebé más, pero para cada uno de nosotros simplemente viene a ser nuestro hijo, ¿verdad? Y el momento en el que un padre ve a su propio hijo es inolvidable. El amor que un padre siente por un niño es casi indescriptible. Y esta, hermanos, es la analogía que Dios usa para su amor por cada uno de nosotros. El amor que tiene por ti es aún mayor que el que cualquier padre terrenal pudiera sentir por sus propios hijos. Y el hecho de saber quién eres tendrá un gran impacto en tu vida. Y debes saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Eso es lo que nos trae a identidad, es lo que nos trae a una condición en donde el saber quiénes somos para Dios, para nuestro Padre Celestial, va a traer un impacto en nuestras vidas. Y esta tiene que ser la base de nuestra confianza, la base de nuestra seguridad y también la base de nuestra esperanza, porque es así como nosotros empezamos a experimentar lo que buscamos y lo que llamamos como vida eterna, hermanos. Entonces vamos ahí al libro de los Proverbios. Por favor, busquen el proverbio número 17 y vamos a estar leyendo del versículo 25 al proverbio número 18, versículo 6. Y búsquenlo, por favor. Recuerden que cuando hacemos un devocional, pues la idea es que nosotros nos acostumbremos a manejar la Biblia, ¿verdad? Y a tener me gustaría que ustedes empezaran a proveerse de un cuaderno para efecto de poder tener una anotación pertinente de lo que usted va tomando en conocimiento, de lo que pudiera en algún momento dado necesitar para recordar algo de lo que se habla y que eso le apoye para el crecimiento espiritual que estamos buscando. Entonces, tenga a la mano su Biblia siempre que va a empezar un devocional, porque es la palabra de Dios la que lo va a nutrir, no es propiamente lo que yo pueda hablar. Dios prepara este manjar, este platillo que nos vamos a comer en este momento espiritual, ¿verdad? Dios lo prepara y solamente soy el conducto para que usted pueda recibir ese alimento. Pero propiamente todo esto está en la palabra de Dios. Entonces acostúmbrese a eso, ¿no? Fíjese que en este pasaje bíblico vamos a entender cómo son los hijos sabios, cómo debemos nosotros ahora en nuestra nueva identidad como hijos de Dios comportarnos como hijos sabios delante del Rey. Amén. Entonces les invito a que empecemos a tomar esta condición y vamos a leer del proverbio número 17. Voy a compartir la pantalla para efecto de poder proyectar lo que la palabra de Dios nos enseña. Quedamos que el tema es saber quién eres. Dice la palabra de Dios en el proverbio número 17, versículo 25 en adelante. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Las aguas profundas son las palabras de la boca del hombre,
y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Recordemos, hermanos, que los proverbios son dichos, ¿verdad? Que propiamente nos ayudan mucho para obtener sabiduría. Y si vamos estudiando poco a poco esto, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente Dios trae sabiduría a nuestras vidas a través de este tipo de dichos, de aforismos que podemos nosotros ir leyendo y estudiando y aplicando a nuestras vidas, ¿verdad? Dice que el que tiene su boca cerrada se le considera sabio y prudente, porque muchas veces por la boca muere el pez, ¿verdad? También son como esos refranes populares que nos enseñan la sabiduría humana, pero los proverbios nos enseñan la sabiduría de Dios. Entonces, fíjense que la Biblia tiene mucha información sobre la ciencia y sobre la crianza de los hijos. Y dije ciencia y crianza porque efectivamente debemos ver que para criar a nuestros hijos tenemos que tomarlo ya casi como una ciencia, aprender. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo ser padres. Y de esa manera es que Dios, a través de sus dichos, a través de los proverbios, nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debe ser nuestra relación entre padres e hijos. Entonces, aquí podemos entender que el amor que el padre o los padres tienen por sus hijos es instintivo y poderoso. Y por eso muchas ocasiones se vuelve como el amor del cuervo, ¿verdad? Nos volvemos o nos convertimos como papás cuervos, porque el amor que desplegamos hacia nuestros hijos es instintivo y es poderoso hasta para no ver muchas veces lo que debemos de estar viendo para ir criando a nuestros hijos correctamente, ¿verdad? Los padres buenos quieren siempre lo mejor para sus hijos y los niños tienen una gran capacidad para traer alegría a sus padres, pero por supuesto también pueden producir mucho dolor. En el versículo 25 del capítulo 17 de ahí de Proverbios dice que el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Y es verdad. Ahora que estoy en la condición de estar atendiendo a muchos padres, me doy cuenta de cómo sufre un padre cuando su hijo desgraciadamente está en una actitud de necedad o de imprudencia, porque no le supieron educar, no le supieron guiar, no lo supieron criar en el momento adecuado. Y ya cuando empiezan a crecer los hijos, decía mi papá que hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, cuando empiezan a crecer los hijos, empezamos a tener esa condición de ver su necedad y eso irrita y también trae amargura, trae dolor. Aquí el escritor, el rey Salomón, que es el que escribe estos proverbios, continúa ampliando la diferencia entre lo necio y lo sabio en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, dice que el necio, ¿verdad? Tan solo hace alarde de su propia opinión, ahí en el capítulo 18, versículo 2, mientras que los sabios usan las palabras con moderación. Y en realidad también dice que hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Se dan cuenta cómo la sabiduría que viene de Dios nos enseña a tener prudencia, a aprender a guardar silencio cuando es necesario, porque muchas ocasiones hablamos y hablamos de nuestra ignorancia o hasta defendemos nuestra ignorancia. Y eso, honestamente, pues no trae ningún resultado positivo, hermanos. Tenemos que aprender a callar cuando es necesario. Cuando hablemos, que sea algo que verdaderamente traiga crecimiento, traiga bendición, que sea de edificación para nuestra propia vida o para la vida de los demás. Entonces, fíjense que una de las lecciones de la historia es que nada es a menudo una cosa buena que hacer y siempre es una cosa inteligente que decir, ¿verdad? La palabra nada es a menudo una cosa buena que hacer, o sea, hacer nada muchas veces es bueno cuando lo que vas a hacer
pueda ocasionarte problemas, mejor haz nada. Y siempre es una cosa inteligente que decir. ¿Qué tienes que opinar al respecto? Nada. Muchas ocasiones es mejor decir nada a tener que meterse en problemas. Entonces, el rey Salomón también aborda otras características de los sabios. Hace mención acerca de la amistad que debemos de procurarnos los unos con los otros, ahí en el versículo 1 del Proverbio 18. También nos enseña a escuchar más que hablar. Humanamente hemos dicho que por eso Dios nos puso 2 oídos y solo una boca, para que escuchemos 2 veces más de lo que hablamos, ¿verdad? Y también nos enseña en el versículo 5 acerca de la justicia. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que pedirle constantemente a Dios que nos ayude a ser hijos sabios, que le podamos complacer en la forma en que vivimos, que le podamos complacer en la forma en que nosotros nos expresamos, que tengamos en consideración que cuando nos comportamos como necios, al único que le damos oportunidad de vituperar el nombre de Dios es al enemigo y a la gente que de alguna manera nos reconoce como cristianos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir aprendiendo a comportarnos como los hijos del rey. Y en ese sentido, el hijo de un rey, un príncipe, déjenme decirles que siempre fue educado y siempre ha sido educado de una manera especial para aprender protocolos, para aprender formas de actuar, para aprender hasta cómo dirigirse a las personas, en qué momento callar, cómo utilizar pues todo lo que los utensilios, hasta por ejemplo cuando se sientan a la mesa, ¿verdad? Los cubiertos o el servicio que ponen en la mesa del rey seguramente es muy diferente al servicio que ponemos en nuestra casa. Y los hijos del rey tienen que aprender hasta todos esos detalles. Entonces Dios nos quiere traer a nosotros a un entendimiento, a una enseñanza para comportarnos verdaderamente como hijos del rey, pero del rey de reyes, del señor de señores. Entonces tenemos esa gran bendición y por eso el título de este tema, que es saber quién eres. Tú eres un hijo del rey de reyes. Amén. Y esa es la realidad. Y en relación a tu identidad, es como tú vas a tener que aprender a comportarte, vas a tener que aprender a cómo dirigirte, a cómo ir llevando tu vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar al rey, tenemos que honrar a papá, ¿verdad? Dice el único mandamiento con promesa, ahí en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4, dice, honra a tu padre y a tu madre. No, es en el versículo 7. Honra a tu padre y a tu madre. Y esto te dará largura de vida en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a honrar a papá, a nuestro Padre Celestial. ¿A través de qué? De nuestra enseñanza, de lo que estamos haciendo ahorita. Viniendo al lugar santísimo a recibir de parte de Dios ese alimento fresco, esta enseñanza, y ponerla por obra, que es lo más importante. Porque de otra manera, pues nada más tendríamos información, pero no sabiduría. Recuerden que la sabiduría es cuando ponemos en acción la información que nos es dada. Cuando tenemos el conocimiento y lo ponemos en acción en el tiempo y en la condición correcta, es actuar sabiamente, hermanos. Entonces, adquiramos sabiduría de parte de Dios poniendo en práctica lo que el Señor nos enseña. Leer del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, hermanos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 17. Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar cómo son verdaderamente los hijos de Dios, cómo nosotros nos debemos de comportar, qué debemos verdaderamente empezar a conocer acerca de lo que Dios dice para ti y para mí como sus hijos. Dice la palabra de Dios allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos lleva, hermanos, a comprender que los que estamos en Cristo, levanta tu mano si tú estás en Cristo. Eso es, yo sé que todos la levantaron porque verdaderamente todos estamos en Cristo. Buscamos la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Dice que ya no hay ninguna condenación para ti y para mí.
ya no hay quien te pueda venir a señalar en condenación. Entonces, tú y yo tenemos que vivir en esa libertad. Ya no somos sujetos de condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos debe enseñar que tú y yo ya tenemos que abandonar nuestra antigua naturaleza de ser en la carne. ¿Qué es estar en la carne? Es tener todavía el comportamiento de ira, de contienda, de lascivia, de lujuria, todas aquellas situaciones que la carne te pide, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera nos llevan a cometer equivocaciones, errores, pecados. Dice que debemos andar conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? Recuerden que el Espíritu, el fruto del Espíritu son propiamente como nueve gajos de una naranja, que es paz, paciencia, gozo, templanza, mansedumbre, fe, amor. Entonces todo eso es como nosotros debemos aprender a andar, a caminar de esa manera. Dice el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y efectivamente, nosotros somos libres ya de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, como les decía, en la ira, en la contienda, en todas esas cosas, en la mentira, esas son las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, tú y yo somos ahora del Espíritu, y no de cualquier espíritu, somos del Espíritu Santo de Dios. Pensamos ahora en las cosas del Espíritu. Y por eso tú y yo buscamos el acercarnos, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo para nosotros hablar las cosas espirituales. Es lo que estamos haciendo justamente en este momento. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios, porque tú y yo ahora nos estamos ocupando del Espíritu, ¿verdad? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí nos está dando una enseñanza muy fuerte, hermanos. Tú y yo ya no tenemos por qué seguir viviendo en la carne, porque obviamente tú y yo queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios con nuestras actitudes, nuestras acciones. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y esa es palabra para ti. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es necesario hacer nuestra oración de fe para invitar a Jesucristo a que more a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y la justicia de quién? La justicia de Dios, la justicia de Jesucristo imputada a nosotros por la fe. Romanos 5.1 nuevamente dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo tenemos que ir entendiendo, hermanos. Romanos 8.11 sigue diciendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Lo estoy haciendo así y estoy haciendo hasta como énfasis en ese de recalco que hago en ti, porque propiamente esta es palabra para ti, es palabra para mí, es palabra para cada uno de nosotros. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Amén. Dice, y si hijos, también herederos. Aquí nos está dando una identidad increíble esta palabra, hermanos, porque ahora tú y yo venimos a hacer y a entender que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, pues también ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que tenemos que padecer? Nuestra muerte en esta carne, llevándola a la cruz del Calvario. Recuerden que cuando hicimos nuestra oración de fe, lo que verdaderamente hicimos fue permitir que nuestra carne, nuestro cuerpo pecaminoso fuese clavado en la cruz del Calvario junto con nuestro Señor Jesucristo, para ahora ser resucitados con Él y venir a la vida espiritual, para que nuestro espíritu pudiera vivificarse, ¿ok? Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, y vamos a desglosar un poquito todo esto. Fíjense bien, estamos viendo cómo el Señor nos da una identidad a través de su bendita palabra, y ahora tú y yo podemos saber quiénes somos. Te quiero preguntar, ¿cómo te ves a ti mismo con relación a Dios o en relación con Dios? Cada quien tendremos una respuesta, ¿verdad? Muchos, desgraciadamente, todavía se ven muy lejanos. Muchos, porque no han comprendido su identidad, se ven todavía como criaturas de Dios, como creación de Dios solamente. Muchos, te quiero preguntar si vas todavía por la vida sintiéndote siempre al menos un poco culpable, o vives aún bajo una nube grande, oscura y gris que te está obstruyendo la visión respecto a lo que es Dios, o respecto a cómo eres delante de Dios, o quién eres delante de Dios. Entonces, quiero decirles, hermanos, que así no es como tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios. Verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Eres profundamente amado, aceptado y fortalecido por su amor incondicional. Él quiere que disfrutes la libertad y la liberación de la culpabilidad y de la condenación, así como que también experimentes una relación íntima con Él, fuerte, cercana, ¿verdad? Más cercana aún que la mejor relación de un padre e hijo humanamente hablando. Para esto tú tienes que comprender y tener ya bien claro en tu cabeza, en tu mente, que tu pasado ya fue liquidado en el momento en que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en ese preciso instante, tú recibiste el perdón completo de todos tus pecados. No solo de lo que habías cometido antes de conocer a Cristo, sino de el perdón de todos los pecados que en el transcurso de esta vida, en este caminar, vas a cometer. Porque tú y yo nos vamos a equivocar seguramente, ¿verdad? Tenemos que comprender que la barrera entre nosotros y Dios se ha removido, se ha quitado. Jesucristo ganó eso en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, se rasgó el velo de arriba hacia abajo, ese velo que nos impedía el paso físicamente al lugar santísimo. Pero también se rasgó el velo espiritual que nos impedía el paso, espiritualmente hablando, al lugar santísimo. Ahora tú y yo tenemos acceso con seguridad, con confianza, podemos entrar al trono de la gracia de nuestro Señor, porque Jesucristo nos ha dado ya esa oportunidad. Entonces, tu pasado ya fue liquidado. Ajá. Recibiste el perdón de todos tus pecados. La barrera que nos impedía entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, ya fue removida. Entonces, todo esto nos tiene que dar una identidad de sabernos hijos de Dios y extremadamente amados por Él. Pablo escribe que en el versículo 1, posen su mirada allí, vuelvan a leer el versículo 1 de Romanos 8. Pablo escribe que ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Jesucristo. Ya no tenemos por qué sentir ese sentimiento de culpabilidad, de que alguien nos pueda volver a señalar. El enemigo es el único que nos puede señalar, ¿verdad? Y desgraciadamente hay gente que se deja influenciar por ese espíritu de Satanás
para que nos venga y nos acuse, nos señale por nuestra antigua naturaleza de ser. Pero tú y yo tenemos el derecho de levantar ya nuestra cabeza, nuestra frente en alto, porque Dios es el que nos pone en esa condición, porque Él ha pagado el precio de nuestra condición. El versículo 2 dice que somos ya liberados de la ley del pecado y de la muerte. Tú y yo ya somos libres. Jesucristo rompió las cadenas que nos ataban, esos yugos que de alguna manera nos tenían atados por el pecado en el que nosotros estábamos, bajo la ley del pecado que se estableció desde Adán y Eva para la vida de todo ser humano. Jesucristo vino a romper esos yugos, a podrir esas cadenas, hermanos, a libertarnos verdaderamente. Y aunque la ley era buena, porque la ley nos marca límites, ¿verdad? La ley nos permite coexistir y cohabitar humanamente hablando en una sociedad, nos permite tener parámetros específicos de interacción, y eso nos lleva a tener relaciones personales correctas. Aunque esa ley era buena, era impotente, no podía salvarnos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros como una ofrenda completa, total, por nuestro pecado. Jesús limpió todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, como les decía. Ahora pues, en el presente, podemos disfrutar de la vida en el Espíritu, porque según el versículo 4 que acabamos de leer de Romanos 8, dice, ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que ahora tú y yo estamos aprendiendo a vivir según el Espíritu, según la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a fijar nuestra mente en lo que deseamos, ¿verdad? Y quitar de esa naturaleza pecaminosa y a poner verdaderamente nuestra mente en los deseos del Espíritu. Y esto nos conduce a una vida y a una paz verdadera. Cuando tú y yo estamos actuando en el Espíritu y estamos haciendo lo que un hijo de Dios tiene que hacer en todo momento, vamos a ver que nuestra vida empieza a transitar en paz. Y empezamos a vivir una vida bien completa. Y verdaderamente empezamos a experimentar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que Él quería traer vida y vida en abundancia para nosotros. Entonces, tenemos que aprender a vivir bajo el Espíritu de Dios, cómo Él nos va guiando, cómo Él nos va enseñando, para efecto de poder disfrutar de esta vida plenamente. Pablo no está diciendo que seremos perfectos, hermanos, sino que verdaderamente está diciendo que aunque aún experimentemos las limitaciones del pecado, también vamos a experimentar la vida al estilo de Dios. Esto es posible porque ahora mismo el Espíritu Santo de Dios mora en ti, vive en ti, y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos ahorita en un proceso que se llama santificación. Ese proceso lleva tiempo, como cualquier proceso al que ustedes quieran referirse, lleva tiempo, lleva un gasto energético, un gasto económico, y posteriormente obtendremos un producto. Voy a hacer el comentario de un proceso que ustedes y yo podemos entender correctamente. En el proceso de la panificación empezamos tomando materia prima. En este caso podemos tomar harina, podemos tomar huevo, leche, agua, algún tipo de grasa, cualquier ingrediente que tenga que ser usado para el tipo de pan que se va a producir. Posteriormente a esa materia prima se lo tiene que someter a una serie de pasos unitarios u operaciones unitarias que poco a poco van a ir haciendo la transformación de esa harina hasta poder llegar a obtener un producto terminado, que en este caso debe ser un pan. Dentro de ese proceso, ustedes y yo tenemos que ver claramente que en el intermedio de ese proceso, al no tener todavía el producto terminado, vamos a tener situaciones que no nos van a agradar mucho. Fíjense, si mezclamos harina y agua y empezamos a mezclarla, obtenemos una masa.
Si probamos en ese momento esa masa, seguramente no nos va a gustar. Esa consistencia harinosa, esa sensación que puede provocar en nuestra boca la harina con agua, no es nada agradable, hermanos. Seguiremos con el proceso y le vamos poniendo los demás ingredientes y seguimos amasando propiamente esa masa. Le vamos dando el proceso, ¿verdad? Y aun cuando le hayamos agregado cualquier tipo de ingredientes, si probamos esa masa en ese momento, en ese punto, nos vamos a dar cuenta que no es nada agradable. Todavía tiene un sabor que nada tiene que ver con un producto terminado como es un pan. Pero fíjense que podemos llegar al punto en donde leudamos esa masa, ponemos levadura. La levadura tiene una característica muy especial que al momento de empezar a leudar propiamente los azúcares de la materia prima, de la harina, del azúcar, de lo que nosotros hayamos puesto como ingredientes, provoca un estado de putrefacción legalmente hablando. Empieza a podrir propiamente todo eso, porque es el proceso del leudado. Y si probamos esa masa que empieza a ser leudada o que está siendo leudada, en ese momento nos va a dar hasta asco, porque huele a fermento, huele como a podrido y sabe como a podrido. ¿Verdad? Empieza a producir una serie de alcoholes, una serie de gases, porque para eso se utiliza la levadura, para gasificar la masa y poder que esponje y que se rompan algunas estructuras muy específicas para efecto de poder obtener un producto digerible que nosotros podamos digerir correctamente. Si comiéramos harina y agua, déjenme decirles que no tendríamos ningún beneficio. Más sin en cambio, con la acción del leudado, obtenemos un producto que propiamente podemos digerir y que podemos realmente aprovechar. Nos da nutrientes. Entonces, llegamos al punto de que ya formamos hasta las figuras del pan. Pero si aún ahí pudiéramos probar esas figuras, hacemos un cuernito, una concha, lo que ustedes gusten, y probamos en ese momento, nos va a seguir sabiendo feo, no es agradable. Podemos llegar al punto en que otra operación unitaria que podemos hacer es hornear. Y metemos ese pan, o más bien esa figura, la metemos al horno y esperamos. Si no esperamos el tiempo suficiente de horneado y probamos ese producto que está ahí, no solamente nos va a hacer a saber feo, sino nos puede hacer hasta daño, ¿verdad? Porque aún no está terminado el proceso. Cuando se termina el proceso de horneado y dejamos que enfríe el pan, que se ponga a temperatura ambiente, lo degustamos y es ahí donde verdaderamente decidimos o vemos que ese producto terminado, ahora sí ya terminado, sabe sabroso, nos trae nutrientes y es benéfico para nosotros en su momento. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué estoy explicando todo esto, hermanos? Porque nosotros muchas ocasiones nos damos a la tarea de vernos en el proceso de santificación que estamos llevando y queremos vernos ya como producto terminado. Dios nos ha tomado como materia prima, con nuestra antigua naturaleza de ser. Eso es lo que tomó como materia prima cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos tomar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y empezó ese proceso, esa serie de reacciones, esa serie de operaciones unitarias que Dios nos ha traído poco a poco, hasta que un día, ¿verdad?, obtenga el producto terminado y nos presente delante del Padre perfectos, sin arruga, sin mancha, en una condición en donde ya no vamos a tener que pensar ni siquiera en el pasado, en el pecado, pero hasta que nos presente de esa manera delante de Dios, cuando ya seamos un producto terminado para Dios. Ahorita nosotros, todos y cada uno, estamos en el proceso. Unos están apenas siendo mezclados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Otros ya empezamos a avanzar un poquito. Ahorita muchos de nosotros estamos pasando por el leudado, que es la condición más crítica en donde se rompen las estructuras básicas de la harina, del azúcar,
para efecto de poder transformarlas a otro tipo de productos. Y así es como nosotros estamos. Y muchas veces eso duele, ¿verdad? Pero gloria sea para el Señor, porque a lo mejor ya a otros están pasando por el fuego, por el horno, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque en el momento en que estamos pasando por el horno, por el fuego, pues ya estamos cada vez más próximos a llegar al punto de producto terminado. Mientras estemos en este estuche, mientras estemos en esta vida física, hermanos, Dios nos va a seguir pasando por el fuego constantemente para que un día, ¿verdad?, en su presencia estemos perfectos. Y ahí sí, nadie va a poder señalarnos, ni mucho menos. Entonces, muchas ocasiones nosotros nos queremos dar a la tarea de ver a las personas que estamos dentro de un proceso como si fuésemos ya un producto terminado. De hecho, nosotros mismos muchas ocasiones somos tan exigentes sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio yo, que queremos vernos como un producto terminado cuando aún estamos en el proceso. Dejemos que Dios sea Dios y que Él nos lleve poco a poco por esas operaciones unitarias hasta el momento en que Él nos presente perfectos. Amén. No podemos apresurar ningún paso, hermanos. Dios tiene los tiempos perfectos. Así como un buen panadero sabe el tiempo que tiene que dejar que la masa se leude, sabe el tiempo correcto cuando esa masa ya puede ser masajeada nuevamente, luego la vuelven a dejar otro tiempo en reposo, sabe cuándo es el momento en el que le tiene que pasar el rodillo, ¿verdad? Y amasarla y darle, pegarle hasta que afloja y hace todo lo que tiene que hacer. Y sabe el momento perfecto en cuanto se pasa por el horno, por el fuego. Y sabe exactamente en qué momento toma ese producto como tu producto terminado. Entonces, dejemos que Dios sea Dios. Nosotros no somos nadie para señalar a nadie, porque todos estamos en este momento en el proceso. Para los que ya duermen en Cristo, para los que han muerto en Cristo Jesús, gloria a Dios, porque ellos ya pasaron por el proceso completo y ahora están presentándose delante del Padre perfectos. Dios terminó la obra en esas personas. La gloria sea para Dios. Tú y yo todavía estamos pasando por el proceso. Entonces, fíjense bien que esto nos tiene que llevar, por la fe que tenemos en Cristo, a esperar nuestra futura resurrección en Cristo Jesús en un cuerpo glorificado. Porque así como el mismo Espíritu Santo que vivió en Jesucristo y lo resucitó de los muertos, es el mismo que ahora habita en ti y es el que te está llevando en ese proceso. Por lo tanto, tu cuerpo, al igual que el de Jesús, se levantará un día. El versículo 11 de Romanos 8 nos dice que el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu, de su Espíritu que vive en ti, en mí, en ustedes, dice. Entonces, Juan 1:12 nos lleva a entender que el derecho a ser hijos de Dios, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, les es dado precisamente a aquellas personas a quienes reciben a Jesús y creen en su nombre. Entonces, ahí es donde nos convertimos en un hijo de Dios, no por nacimiento físico, sino por haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si la carta a los romanos fuera, ¿verdad?, de alguna manera la cúspide, el punto más alto del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 sería, hagan de cuenta, el Everest, la cima más alta del mundo. ¿Por qué? Porque los versículos donde Pablo escribe cómo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, nos da la posición más alta en un estatus correcto, en una condición en donde nuestra identidad tiene que llegar al clímax, hermanos, y por eso empezar a comportarnos como lo que ahora verdaderamente somos. Es el estatus más alto que Dios nos puede dar. Honestamente, hermanos, no hay un estatus mayor, no hay una posición mayor que ser un hijo de Dios. Podrá ser un superarquitecto, un ingenierazo,
podrás tener los títulos habidos y por haber, podrás tener el dinero, todo el dinero del mundo, podrás tener todo el poder del mundo, podrás ser un Donald Trump, pero un hijo de Dios tiene un estatus mucho mayor que la condición humana de Trump. Yo no sé si él sea hijo de Dios o no. Se declara cristiano, no lo sé, solo Dios sabe. Pero tú y yo, que venimos a los pies de Cristo, que verdaderamente estamos atendiendo a las cosas del Espíritu, estamos muy por encima aún de ese tipo de personas, hermanos. Fíjense bien que bajo el derecho romano, si un adulto quería un heredero, podía elegir uno de sus hijos o adoptar un hijo que tomara su nombre. Entonces, quiero decirles que Dios tiene solamente un hijo engendrado, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero la gloria sea para el Señor porque tiene muchísimos hijos e hijas adoptadas. Y entre esos hijos e hijas adoptados estamos tú y yo. Porque has sido adoptado en la familia de Dios. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del creador del universo. Y esto nos tiene que llevar a una mayor identidad, hermanos. Porque ahora tenemos la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu ahora clamamos Abba Padre. La palabra Abba quiere decir papito. Es una alusión a un papá cercano, a papi, al papá que me ama, al papá que me abraza, al papá que me apapacha, al papá que está siempre atento por mí. Si tú tienes o tuviste un padre amoroso en esta vida física, déjame decirte, con todo el respeto que se merece tu padre, mi padre, ese ser que se derramó en amor por ti físicamente, con todo ese respeto que me merece, nada se puede comparar con el gran amor que Dios tiene por nosotros. Esta palabra aramea bien pudo ser la primera palabra que Pablo pronunció, Abba, papito. No sé si tú te recuerdes la primera palabra que pronunció tu hijo o tu hija. Normalmente es una palabra balbuceante que técnicamente viene a ser algo así como Abba, ¿verdad? Y quizá sea la forma en que se dirigía él a su padre terrenal. Jesús también usó la palabra Abba para hablarle a Dios de una manera única. De hecho, cuando hizo la declaración Abba Padre, que siempre me escuchas, fue el detonante que llevó a los judíos a empezar a señalar a Jesucristo como un adversario, porque nadie se podía dirigir a Dios de una manera tan íntima, tan amorosa, tan propia. Recuerden que los judíos no pueden y no deben, por su condición, nombrar el nombre de Dios. Por eso ellos tienen muchos otros nombres para nombrar precisamente al Padre Celestial, a Yahweh. Por eso el tetragramatón del nombre de Dios. Estas 4 letras, hermanos, que es una Y, una H, una B y una H, no pueden ser leídas porque no hay vocales, solamente son 4 consonantes. Los judíos, en vez de referirse a Yahweh, se referían a Adonai, a el Señor, a Al Shaddai, expresamente se refieren a Hasem o Hasem, que quiere decir el Eterno, pero nunca pronuncian el tetragramatón, el nombre verdadero de Dios. Les está prohibido porque es un nombre para ellos y para nosotros es un nombre muy, muy santo, muy, muy puro. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice Abba Padre, los judíos dicen, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué te puedes dirigir así al Eterno, a Hashem? Entonces, esa condición lo llevó propiamente a empezar a cumplir con la profecía que el Señor dio a través de sus profetas, a llevarlo a la cruz, a la muerte. Esta palabra, hermanos, expresa tanto un profundo respeto como una profunda intimidad. Y como les dije, quizá el mejor significado sea el de papi, papito, ¿verdad?
En muchos lugares del Oriente Medio, hermanos, sigue siendo la primera palabra que se le enseña a los niños. Entonces, como hijos de Dios, ya no somos esclavos del miedo, del temor, ya no, sino que ahora somos hijos adoptivos de Dios. Podemos disfrutar de la más cercana de las intimidades posibles con nuestro Padre Celestial, con el Padre Eterno. Y esto nos tiene que llevar a una experiencia aún más profunda. El Espíritu te da la experiencia más profunda que hay entre tú y Dios. El Espíritu mismo le asegura a tu espíritu que eres verdaderamente hijo de Dios. Así lo leímos en el versículo 16 de Romanos 8. Entonces, así como tú quieres que tus hijos conozcan y experimenten tu amor por ellos y tu relación con ellos, Dios quiere que tú y yo estemos seguros de ese amor y de esa relación. Voy a volver a citar el versículo 16. El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes somos en realidad. Confirma que somos hijos de Dios. Eso nos trae a mayor seguridad, hermanos. Ser un hijo o una hija de Dios es la mayor seguridad que podemos tener. Porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Según el derecho romano, un hijo adoptado adquiría la herencia en pleno derecho. O sea, el derecho romano que muchos países han adoptado, porque propiamente sale de la palabra de Dios, le da el mismo derecho a un hijo natural como a un hijo adoptado, un hijo biológico o un hijo adoptado. Tienen el mismo derecho. ¿Por qué? Porque se les considera exactamente igual. Ahora, como hijos de Dios, somos herederos. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestros padres, sino en el momento de nuestra propia muerte. O sea, tú y yo vamos a heredar no cuando nuestros padres murieron, sino cuando nosotros morimos a esta carne, es cuando obtenemos la herencia completa. Vamos a disfrutar de una eternidad de amor con Jesús. Dice ahí el versículo 17, y sabemos que vamos a conseguir lo que viene a nosotros, una increíble herencia. Y Pablo añade, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué es lo que estamos sufriendo muchas veces con Cristo, hermanos? El vituperio, el señalamiento, el que te digan, pues sí, no, que si eres cristiano, ¿por qué no te comportas o por qué no haces? Muchas veces damos pie, pero esa gente que te señala de esa manera no comprende que estás en un proceso, no sabe lo que estamos viviendo y hacia dónde Dios nos va a llevar. Entonces, en la vida cristiana la gloria viene a través del sufrimiento. Dice el versículo 17, pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Si pasamos por los tiempos difíciles con Él, entonces ciertamente vamos a pasar los buenos tiempos con Él. Amén. Los cristianos, hermanos, nos identificamos con Jesucristo. Esto significa hoy en día para muchos pasar por una dura persecución, por pruebas duras, porque estamos siendo pasados por el crisol, por el fuego. Así como Cristo tuvo que pasar por todas esas condiciones, tú y yo las vamos a pasar, pero la gloria sea a nuestro Señor, porque ahora la pasamos y pasamos todas estas tribulaciones, estas situaciones que estamos viviendo de la mano de Dios. No estamos solos. Dios está con nosotros. Tendremos que afrontar algún tipo de oposición obligado, porque antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Tú y yo le ayudábamos a Satanás a hacer muchas cosas equivocadas. Éramos esclavos del enemigo. Pero ahora, como hemos sido rescatados por Dios, obviamente nos convertimos en enemigos del enemigo, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a tener oposición. Pero recordemos siempre que tu herencia como hijo de Dios supera todas esas penalidades. Ese es el objetivo que buscamos, la herencia en Cristo Jesús. Ese es el punto de nuestra mirada. No importa lo que podamos estar pasando en este tiempo, hermanos. Este es un tiempo finito, un tiempo que un día va a terminar. ¿Cuántos años Dios te permita de vida? No lo sé. Pero después de este tiempo hay algo que se llama eternidad.
Es un tiempo incontable. Es un tiempo no medible. Es un tiempo que vamos a estar con Dios recibiendo la herencia en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Démosle gracias al Padre, diciéndole, Abba, Padre. Ahora sí tú tienes el derecho de decirle, Abba, papito, te doy gracias por el increíble privilegio de ser tu hijo. Gracias porque tu espíritu que vive ahora en mí me da testimonio. Le da testimonio a mi espíritu que soy verdaderamente tu hijo. Gracias por el futuro que me espera, porque soy tu heredero y soy coheredero junto con Cristo Jesús como mi hermano mayor. Somos coherederos para la gloria de Dios, hermanos. Esto nos tiene que llevar a declarar una verdad. Somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Ya no tenemos que darle espacio ni al temor ni al pecado. Vamos a alabar a Dios. Me tomé un poco más de tiempo, hermanos, perdónenme.